La Contraloría detectó irregularidades el año pasado por $2.000 millones. Las pruebas de coronavirus en hospitales y centros del Ministerio de Salud solo se podrán aplicar con receta médica. La medida busca evitar una escasez de pruebas. Los hospitales de Quito, donde se está tratando el COVID, a punto de llegar a su máxima capacidad. En los próximos días, 2 casas de salud reabrirán sus unidades complementarias de coronavirus. Los saldos sin usar de telefonía celular y datos en planes postpago se podrán acumular. Así lo establece una norma aprobada por la Asamblea. El volcamiento de un bus en la vía Loja-Catamayo deja al menos 3 muertos y 29 heridos. Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros. Buenas noches, amigas y amigos. Este es tiempo de evaluaciones e iniciamos informándoles que el 2021 cerró con más de $1.000 millones en glosas confirmadas por la Contraloría. El organismo emitió más de 30.000 informes de auditoría en todos los ámbitos de gestión pública. Francisco Garcés con los datos del organismo de control. En el 2021 se cuadruplicó el monto de glosas emitidas por la Contraloría en relación al año 2020. Según un informe del organismo de control que se hizo público este martes, en el 2021 se emitieron 2.092 sanciones civiles, es decir, glosas por $2.127 millones. A ello se suman otras 6.510 sanciones administrativas por un total de $10 millones. El valor total de las sanciones emitidas supera 4 veces la determinación de responsabilidades correspondientes al 2020, cuando entre glosas y responsabilidades administrativas se estableció un total de $498 millones. En el año que concluyó, el organismo de control emitió 1.330 informes de auditoría y 362 informes con indicios de responsabilidad penal que fueron enviados a la Fiscalía para las investigaciones correspondientes. Según indicó la Contraloría, más del 50% del valor total de las sanciones del año pasado corresponde a la glosa relacionada a las irregularidades en el proyecto de refinería del Pacífico, que fue de $1.123 millones. En esa glosa están apuntados, entre otros, el ex vicepresidente Jorge Glass, el ex ministro de Hidrocarburos Carlos Pareja Yanuseli y los ex gerentes de Petroecuador, Alex Bravo, Marco Calvo Piña y Pedro Merizalde, además del gerente del proyecto Bismarck Andrade. Laboratorios privados advierten que ante la escasez global de pruebas de diagnóstico de COVID-19, negocian con sus proveedores el abastecimiento, mientras el gobierno anunció que en los centros del Ministerio de Salud solo se hará el test bajo prescripción médica, como nos informa William Young. Miles de personas acuden a diario a realizarse pruebas de PCR o de antígenos para saber si están contagiadas de COVID-19. Eso, sumado a la escasez de estos test en el mundo, podría generar desabastecimiento en el país, según la ministra de Salud, Jimena Garzón. Al momento estamos a libre demanda y eso nos está produciendo un estrés a nivel del sistema de detección temprana y también de diagnóstico de COVID. A escala nacional, el Ministerio de Salud tiene 1.400 puntos para realizar pruebas de diagnóstico de COVID-19, pero según informó el gobierno, solo quedan 200.000 pruebas de antígeno y unas 30.000 PCR, y por eso el gobierno anunció restricciones en sus puntos de salud. Y no queremos, por supuesto, que se nos acaben las pruebas antes de que nos llegue el siguiente lote. Por lo tanto, estamos sacando estos lineamientos para que sean estas pruebas realizadas por prescripción médica. Pero esta decisión es únicamente para los centros públicos del Ministerio de Salud y no para puntos del Seguro Social o privados.
En Guayaquil, los laboratorios reciben una gran demanda en busca de pruebas. El director de Interlab, Jorge Macías, indicó que en promedio atienden a unas 2.000 personas por día y que también han sentido la escasez y toman precauciones para no tener déficit. PCR tenemos suficiente, pero en antígenos sí estamos importando directamente y tratando de conseguir, no directamente por medio de nuestros proveedores, pero pues lo pedimos con tiempo y pensamos que sí vamos a tener suficiente para darle servicio a la ciudad de Guayaquil. Mientras en los laboratorios de la Cruz Roja en Quito, la afluencia sigue en aumento, aunque aseguran que sí tienen pruebas suficientes. Diariamente, entre todas las clases de pruebas que hacemos, porque son varios tipos, estamos en un promedio entre 700 a 1.000 pacientes que estamos atendiendo a nivel nacional. El Ministerio de Salud informó también que los compatriotas que vengan desde Florida, Estados Unidos, no deberán presentar la prueba de PCR, y eso se debe a la escasez de test en ese estado, y todo dependerá de la disponibilidad de pruebas en esa localidad. Varias cooperativas de transporte interprovincial solicitan el carnet de vacunación a los pasajeros antes de que ingresen a sus unidades. Andrea Báez nos cuenta que esto ocurre después del pedido que hizo el COE Nacional a la Agencia Nacional de Tránsito como medida de prevención ante el incremento de contagios de COVID. Esta cooperativa de transporte es una de las empresas que ya exige el carnet de vacunación a los usuarios. A lo que se suben. ¿Qué se le solicita al pasajero? Carnet de vacunación. Cada pasajero presenta su documento antes de subir al bus. ¿Sí tiene el carnet? Yo sí. ¿Qué le parece esta medida? Muy bueno. Esto mientras la Agencia Nacional de Tránsito asegura que el protocolo para aplicar la normativa solicitada por el COE Nacional ya fue elaborado y será entregado para su revisión. Nosotros nos hemos concentrado en las modalidades interprovincial y turístico. Al momento de adquirir el boleto se solicitará el carnet de vacunación. De lo contrario no podrán subir a la unidad. Una vez que el protocolo sea aprobado por el COE Nacional, se realizará una solicitud a cada uno de los 221 municipios del país para que esto sea aplicado en el transporte municipal. Para que se apliquen protocolos similares o que desarrollen su propio protocolo en lo que corresponde a las modalidades de transporte que son intracantonales. Por su parte, en Quito estudian la aplicación de la medida a todos los usuarios. Estamos nosotros también a la espera de la actuación del protocolo para nosotros poder tomar las decisiones correspondientes para solicitar ya el carnet. Las autoridades han mencionado que la medida se aplicará como prevención ante el incremento de contagios por COVID-19. Hospitales que atienden la pandemia en Quito están llegando al límite de su capacidad. Desde el Ministerio de Salud ya existe un plan de contingencia para volver a abrir hospitales que habían dejado de atender a personas infectadas. Carla Delgado recorrió esta tarde el Hospital Pablo Arturo Suárez y nos ha preparado un informe sobre esta situación. Las habitaciones del Hospital Pablo Arturo Suárez, una de las 2 casas de salud que actualmente atienden a pacientes con COVID-19 en Quito, cada vez van quedando cortas frente a la cantidad de personas que llegan con el virus. En este hospital, 53 de las 65 camas permanecen ocupadas. Esto quiere decir que esta casa de salud ya llegó al 80% de su capacidad. Hace un mes apenas 3 pacientes a la semana se hospitalizaban. Ahora son al menos 3, pero al día. Eric tiene 23 años y a pesar de estar vacunado, fue hospitalizado. Asegura haberse contagiado en una reunión familiar. Todavía no bajemos la guardia y sigamos cuidándonos. Guillermo, en cambio, indica que se infectó en un bus. Estaba viajando a la Tacunga y en ese trayecto me contagié. Eso fue el 28. El gerente sostiene que debido a la demanda de hospitalizaciones, la Casa de Salud está llegando al límite de su capacidad. Sin embargo, el Ministerio de Salud ya tiene un plan de contingencia para reabrir la atención COVID en otros hospitales que desde hace algunos meses ya no atendían a pacientes con el virus. Cuando lleguemos al 90% de las camas de hospitalización o UCI, el primer paso después de saturarnos nosotros es que el Hospital Enrique Garcés abra camas de UCI y de hospitalización. Y si se llena el Hospital Enrique Garcés, a su vez abre las camas el Hospital de Calderón. Y así sucesivamente, ¿no? Por ahora solo este hospital y el IES Quito Sur atienden en la capital a personas contagiadas.
El presidente de la República descartó que se vaya a decretar un nuevo confinamiento para los ecuatorianos por la pandemia del COVID-19. Asimismo, se refirió a los proyectos de ley que remitirá a la Asamblea. Lazo nuevamente criticó al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, a quien acusó de buscar el derrocamiento del gobierno. El presidente de la República arranca el año contando que los créditos que empezará a entregar el gobierno serán ágiles y sin tramitología. La línea de crédito que estamos aprobando permitirá dar créditos desde $500 hasta $5.000 para el sector agrícola, el sector ganadero, para la pequeña industria, para nuevos emprendimientos en el sector agroindustrial y con especial énfasis a la mujer ecuatoriana. Mirando hacia adelante, cuenta que la reforma laboral no será la primera que remita a la Asamblea. La ley de inversiones sería enviada con carácter de urgente y en primer lugar. Y la ley laboral la vamos a enviar a la sociedad civil en primer lugar, para promover un amplio debate de la ley laboral, para que nadie crea que entre gallos y medianoche queremos plantear una reforma importante para promover el empleo en el Ecuador. El gobierno se mantiene en la idea de crear un régimen laboral paralelo al actual. El presidente también se refirió a la pandemia y descarta confinar a la población. Todas las medidas que había que tomar ya se han tomado. Y hay una que yo quiero claramente descartar, el confinamiento. ¿Por qué? Porque eso afectaría la economía, afectaría la vida normal de los ciudadanos, molestaría la vida de los ciudadanos. Dijo además que para marzo confía en que el 85% de los ecuatorianos estén inoculados con las 3 dosis de vacunas. Finalmente se refirió a las movilizaciones anunciadas para el próximo 19 de enero. Con la ley en la mano, con la Constitución en la mano, enfrentaremos a los violentos que quieren tumbar el gobierno y tumbar a la democracia, como el señor Leonidas Issa. Según el presidente, no hay voluntad de diálogo en la CONAIE, y aunque dice que el gobierno está dispuesto a conversar con todos, se muestra convencido de que hacerlo con esa organización no tiene mucho sentido. El 2021 cierra con autoridades de control encargadas, subrogantes o prorrogadas en funciones, y un consejo de participación con varios concursos retrasados. En medio de una pugna interna, el organismo encargado de designar a las autoridades, el Consejo de Participación Ciudadana, ofrece concluir los procesos en el 2022. Consultó Jacqueline Rodas. El año que termina dejó ver aún más la marcada división del Consejo de Participación Ciudadana, que queda en deuda en la designación de autoridades. Varios procesos llevan retraso en medio de acusaciones internas por falta de transparencia o manipulación de los concursos. Que ya hay nombres y apellidos, es decir, tanto hemos luchado para que los concursos no sean puestos a dedo y resulta que esto sea más bien un show para que ya el que estaba ungido, en este caso, sea el que gane. Es totalmente falso. Más bien yo denuncio todo lo contrario. Yo denuncio que se reciben presiones mediáticas, que incluso ciertos consejeros falsean a la verdad, quieren desprestigiar a los concursos. En medio de la pugna, el país tiene un contralor subrogante del subrogante, un Consejo Nacional Electoral prorrogado en funciones y un defensor del pueblo encargado, entre otras autoridades que ya debían nombrarse. La presidenta del Consejo de Participación, Sofía Almeida, ofrece concluir con los procesos en 2022. El defensor público en marzo, nombrar al contralor en abril, a los consejeros electorales hasta mayo, jueces del Tribunal Contencioso Electoral en junio, al igual que el defensor del pueblo. Yo estoy segura que vamos a terminar nuestro trabajo de la mejor manera. Hemos logrado superar todos los obstáculos que hemos tenido. No le va a ser fácil a ninguna fuerza oscura de poder poner un contralor a su medida, de poder poner a un defensor del pueblo a su medida. Almeida lidera la mayoría del pleno de 4 consejeros, enfrentada a los 3 consejeros restantes que conforman la minoría a la que pertenece María Fernanda Rivadeneira. El Consejo Nacional Electoral analiza el 5 de febrero del 2023 como la fecha tentativa para los comicios seccionales próximos. Los primeros días del mismo mes, o sea, en febrero del 2022, se declararía el año electoral.
Patricio Díaz nos dice lo que esto implica. La planificación de un proceso electoral toma más de un año. Por eso, desde los primeros días de 2022, el Consejo Electoral prepara acciones para los comicios seccionales. Entre los primeros pasos está definir la fecha en que se realizará el proceso en 2023. Tentativamente se ha hablado de que esto va a ser en febrero 5 de ese año. Por lo tanto, el periodo electoral, que es el año anterior, arrancaría en febrero 7 aproximadamente. Pero antes tendrán que establecer temas como el presupuesto. En el año 2017, el presupuesto para una elección similar a la que vamos a llevar fue de 131 millones de dólares. El presupuesto del último proceso presidencial fue de algo más de 90 millones de dólares. Estamos trabajando en este momento en la preparación de la información pertinente para presentarla a las autoridades financieras. Y el 13 de enero los equipos técnicos del Consejo y el Ministerio de Finanzas empezarían a trabajar en definiciones. Gastos exclusivos del proceso electoral, impresión de peletas, tenemos que pagar a los militares, policías, contratar personal, etcétera, etcétera. Los otros pasos tienen que ver con cambios de domicilio, la depuración del padrón electoral con el registro civil, entre otros. El CNE además utilizaría el mismo sistema informático del anterior proceso electoral, pero recuerdan que los equipos cumplieron ya su vida útil. Hemos golpeado puertas a organismos internacionales. En 2023, además de la elección de alcaldes, prefectos y otras autoridades seccionales, se elegirá a los nuevos miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Ya decíamos, el saldo sin usar de los planes telefónicos y datos podrá acumularse. Es lo que establece un proyecto de ley sobre cobros indebidos en el sistema financiero. Fabiola Santana nos informa que hasta mediados de este mes el Ejecutivo deberá pronunciarse si acepta o cambia esta propuesta de la Asamblea. El 14 de diciembre pasado, la Asamblea Nacional aprobó en segundo debate el proyecto de ley orgánica para defender los derechos de los clientes del sistema financiero nacional y evitar cobros indebidos y servicios no solicitados. 2 días después lo remitió al Ejecutivo y ahora espera su veto con un plazo de hasta el 16 de enero. El proyecto contiene reformas a la ley de telecomunicaciones y otras sobre las empresas. Los saldos de los planes telefónicos y de datos que sin ser utilizados se pagaren en planes de pospago y a ponerlos a disposición del abonado en el siguiente periodo de facturación. El presidente de la Asociación de Empresas de Telecomunicaciones dice que, de aplicarse, impactará en la economía de las telefónicas y usuarios. Posiblemente se reduzcan los megas que se dan, por ejemplo, para un mismo plan y se lo haga a nivel de mercado, ya no como parte de la competencia de las empresas, porque inclusive los mismos clientes pueden tender hacia buscar planes lo más pequeños posibles. Sin embargo, para la denominada Tribuna del Consumidor era una ley que se debía aprobar mucho antes. Y esos podían cuantificarse en cantidades enormes, pero a partir de que la ley entre en vigencia, no podrá volverse a hacer los cobros, digamos, de la forma que se ha venido haciendo. La Defensoría del Pueblo espera que este artículo pase tal cual fue aprobado y que Arcotel regule su ejecución. Efectivamente, tenemos la competencia para conocer sobre vulneraciones de los derechos de las personas usuarias y consumidoras de los servicios de telefonía. Sin embargo, quien puede sancionar efectivamente aquí es la Agencia de Regulación y Control. Los usuarios de planes celulares están a la expectativa. Se atrasaron como más de 15 años. Entonces, si se va acumulando, eso está bastante bueno. Será el Ejecutivo el que decida sobre el texto y la Asamblea Nacional deberá objetar o allanarse. Banecuador tramitará algunos créditos al 1% de interés. Así lo anunció esta mañana el presidente Guillermo Lasso. Juan Carlos Aisprúa nos explica a quiénes está dirigido este plan financiero ventajoso. Se trata de un nuevo producto financiero denominado microcrédito de interés social.
enfocado al sector agropecuario y también a los emprendimientos, principalmente de mujeres. El presidente Lasso dijo que el interés anual es del 1% a 30 años plazo, como lo había anunciado en la campaña electoral de 2021. La línea de crédito que estamos aprobando permitirá dar créditos desde $500 hasta $5,000. Porque alguien que quiere poner un charol para vender caramelos, galletas en la esquina de la ciudad probablemente requiere menos dinero. El tope máximo es hasta $5,000. De hecho, ya está vigente la resolución de la Junta Financiera que establece este nuevo producto en el sistema bancario público. El documento señala disponer a Banecuador gestionar los recursos necesarios con el Ministerio de Economía y Finanzas de forma previa a la entrega de los créditos. Para poder reactivar ese sector informal de la economía que fue afectado por la pandemia. Pero pese a que Rodrigo Gómez de la Torre, expresidente de la Cámara de Agricultura, está de acuerdo con la tasa de interés y el plazo, cuestiona otros aspectos de este microcrédito. Buscar créditos a baja tasa subsidiada, es necesario. En este caso, vemos el crédito positivo, pero lamentamos que el crédito vaya exclusivamente con un techo de $5,000. Porque al tener un techo tan bajo, cualquier inversión productiva en el sector agrícola se queda trunca. 1 hectárea de papas para ponerla a producir cuesta $5,000 y el resultado lo vemos a los 6-7 meses. Una inversión de un tractor, una inversión para una planta de lácteos, una inversión para algún proceso productivo de mediano plazo, pues va mucho más allá de eso. Este nuevo servicio crediticio de Banecuador forma parte de un plan piloto del gobierno para el que se destinarán $100 millones. Un tribunal negó el pedido de caducidad de la prisión preventiva presentado por el exsecretario de Inteligencia Pablo Romero, condenado por el secuestro del político Fernando Balda. Ahora su defensa busca que se lo declare inocente. Considera que el delito de secuestro prescribió. Jacqueline Rodas nos explica. En el primer momento de la audiencia, la defensa del exsecretario de Inteligencia, Pablo Romero, pidió que se declare la caducidad de la prisión preventiva que cumple en la cárcel del Inca, en Quito, desde febrero de 2020, cuando fue extraditado desde España. Pero el tribunal ratificó la medida y Romero seguirá detenido. Enseguida los jueces dieron paso a la segunda parte de la diligencia. El exsecretario de Inteligencia apeló la sentencia de 9 años de prisión por haber dispuesto en 2012 el secuestro del político Fernando Balda en Colombia. Según su defensa, el delito prescribió y pidió que se declare la inocencia de Pablo Romero. Tendríamos que ver si del testimonio de Fernando Balda el posible delito cometido en Colombia tiene una pena de prisión y al tener una pena de prisión prescribiría en 5 años, es decir, en el 2017. Pero el fiscal general subrogante Wilson Toainga refutó sus argumentos y recordó todas las pruebas de la responsabilidad de Romero. Lo mismo hicieron los abogados de Balda, acusador particular en la causa. Al haberse demostrado con ese examen médico legal y con los testimonios de quienes comparecieron a la audiencia de juicio, la acción para perseguirla no prescribió. Lo que esperamos es que se ratifique la sentencia que ha sido recurrida y que se ratifique esta condena de 9 años de privación de libertad al señor Pablo Romero Quesada. El tribunal delibera y comunicará su decisión en nueva fecha. En este caso también se procesa al expresidente de la República, Rafael Correa, pero su juicio está suspendido porque el delito de secuestro no puede juzgarse en ausencia. En Zaruma, provincia de El Oro, se encendieron las alarmas ante un intento de secuestro de personal que realiza trabajos de remediación en la zona del Socavón, en el punto donde se hundieron las casas. 3 grupos de uniformados recorrieron los diferentes túneles por más de 7 horas. Nuestro corresponsal Fabricio Lapo informa que los técnicos dicen que solo los amenazaron. La alerta de un supuesto secuestro de 3 personas desplegó un fuerte operativo policial en Zaruma. Durante 7 horas, los uniformados recorrieron las cavernas, pero no encontraron indicios. Se trata de 2 técnicos de la Agencia de Regulación y Control de Energía y de un militar que en Bones de Hormigón. Santiago Chango, jefe del operativo, sostuvo que se trató de una falsa alarma. Habían supuestamente retenido a un personal técnico y militar. Inmediatamente reaccionamos, pero eso fue totalmente
mentira. El aviso fue emitido desde el interior del socavón. El equipo que trabaja en la remediación es abastecido de energía eléctrica y oxígeno mediante un tubo. El guía indica que efectivamente entraban unos técnicos y le dijeron que miren hacia abajo y rastrillaron un arma. En el recorrido por los diferentes túneles, los uniformados encontraron vestimenta, agua, alimentos calientes, explosivos y armas que evidencian que la minería ilegal continúa dentro de la zona de exclusión minera. En este momento que hay una mayor presencia de fuerza pública, se han disminuido los trabajos. Sin embargo, hay que entender la complejidad del control de esta zona. Son aproximadamente cientos de túneles. El ejército recorre el casco urbano de la ciudad para controlar la actividad ilícita, mientras técnicos del Cuerpo de Ingenieros continúan con la remoción de escombros en la zona afectada. Y a propósito, sarumeños residentes en Quito se apostaron fuera del Palacio de Carondelet para pedir que el gobierno tome las acciones definitivas y así evitar nuevas pérdidas patrimoniales en la ciudad por los hundimientos que allí se producen. Francisco Garcés estuvo ahí, nos cuenta los pedidos. Los sarumeños que viven en Quito piden que ya no haya minería en la zona urbana de su ciudad natal. Con esta como una de las exigencias, hicieron un plantón frente a la presidencia de la República. Pero los pedidos también abarcan otras acciones. Luego tendrá que venir ya una remediación integral que implica tapar todas estas galerías mediante un relleno hidráulico. Una vez que nuestro subsuelo vuelva a ser un subsuelo fuerte y resistente, tendrá que venir la remediación, recuperación de nuestras casas patrimoniales. Los representantes fueron recibidos por el subsecretario de Gobernabilidad, Juan Manuel Fuertes, a quien le entregaron su petitorio, que incluye también tomar decisiones políticas, porque la actividad minera continúa, según dicen, a vista de las autoridades. Aquí hay corrupción y el presidente de la República tiene que poner mucho cuidado en todas estas entidades, como es Arcón antes, hoy Arcén, el Ministerio de Minas, Secretaría de Riesgos. ¿Dónde están ellos? O sea, se espera que haya un colapso, voluntad política del presidente de la República para que esto se termine. El presidente Guillermo Lasso tiene en su agenda estar en Zaruma al final de esta semana para constatar las obras de remediación tras el socavón que se produjo el 15 de diciembre, que destruyó 3 casas patrimoniales. La Asamblea realizará una consulta prelegislativa para las reformas a la ley de minería. Este martes el Pleno aprobó los 10 artículos que se consultarían a nacionalidades y pueblos indígenas. La comisión encargada espera tener los resultados en al menos 3 meses. Patricio Díaz nos cuenta qué temas estarán en este proceso. Con 130 votos a favor, el Pleno de la Asamblea decidió que se desarrolle una consulta prelegislativa, previo al informe para segundo debate de las reformas a la ley de minería. Se aprobaron 10 temas para este proceso. Entre ellos están áreas protegidas, concesiones mineras, tratamiento de aguas, minería ancestral. Coger esta propuesta e irnos a los territorios, a ver qué es lo que sucede allá, a comprobar que existe, reunirnos con la gente, qué es lo que opina todas las personas involucradas, ¿no? La Constitución exige que las comunidades y nacionalidades indígenas sean consultadas antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar cualquiera de sus derechos colectivos. Los asambleístas reconocieron la importancia de este proceso. Se tiene que escuchar a las organizaciones sociales, a los pueblos y nacionalidades para que no se explote. De esa manera también garantizar la vida de dichos pueblos originarios que estamos prácticamente asentados, pero además garantizar el derecho al agua. ¿Cómo se debe realizar esta consulta? Según la ley de la función legislativa, la Asamblea deberá solicitar ayuda al Consejo Nacional Electoral. Utilizarán formularios para la inscripción de las comunidades y organizaciones y se incluirán preguntas. Por ejemplo, ¿no? ¿Usted está de acuerdo de que no se realice la minería en estas áreas, ¿no? En las áreas protectoras, de bosques protectores?
Esos formularios retornan a la comisión. Se llama a los representantes de las organizaciones a audiencias públicas provinciales y, por último, habrá una mesa de diálogo nacional. Con los resultados, se redactará el informe final que será incluido en el segundo debate. Nosotros estimamos que en el lapso de unos 90 días podríamos realizar esta consulta prelegislativa. La reforma a la ley de minería incluye, entre otros, una revisión al capítulo sobre concesiones, patentes, residuos y desechos de la actividad, los beneficios y regalías para las poblaciones cercanas. Tragedia vial en Loja. Esta tarde se registró un siniestro de tránsito de una unidad de la cooperativa Cariamanga Internacional que cubría la ruta Loja-Macará. Nuestra corresponsal Alejandra Sánchez con las imágenes. Una tarde mortal se registró en la vía Loja-Catamayo. Un bus de transporte interprovincial se accidentó y dejó 3 personas fallecidas y al menos 29 heridos que fueron trasladados de emergencia hasta los hospitales de Loja y Catamayo. Por información de eléctricos nos trasladamos hasta el sitio del accidente lamentable de la cooperativa Cariamanga, el cual ayudamos a algunas personas a trasladarlas a la ambulancia, pues, y en el cual algunas personas también se encuentran fallecidas. El conductor del bus escapó del sitio del accidente y el vehículo fue trasladado hasta los patios de retención de la Policía Nacional. Actualmente se continúa con las investigaciones de ley. Ingresa el vehículo a los patios de retención, se hace llegar el parte a la Fiscalía para las debidas investigaciones y peritajes con la unidad del CIA. El personal de criminalística realizó el levantamiento de los cadáveres y su posterior traslado al Centro Forense de Loja. 2 menores de edad fueron capturados luego de intentar asaltar a miembros de la policía vestidos de civil. Los uniformados se enfrentaron a disparos con los delincuentes quienes cometían estos actos en el noroeste de Guayaquil. José Carlos Alvarado nos trae más detalles de este hecho. Fue un intento de asalto que salió mal para los delincuentes. Ocurrió la mañana de este martes en Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil, mientras 2 agentes de la policía realizaban un trabajo de investigación en el sector. Según las autoridades, los 2 miembros de la policía vestidos de civiles recorrían la zona a bordo de un taxi amarillo, cuando 2 asaltantes a bordo de una moto negra intentaron robarles con un arma de fuego. Los agentes reaccionaron y dispararon contra ellos, hiriendo a uno en la espalda. En el parabrisas del vehículo quedaron las marcas del enfrentamiento. Uno de los aprehendidos tenía 15 años, mientras que el otro 16. 2 menores de edad que andaban cometiendo este tipo de delito. Esas personas saben, como son inimputables, entonces abusan de eso, haciendo el uso del arma de fuego. Habían cometido varios robos y asaltos en el sector. Mientras uno de los adolescentes fue llevado a una casa de salud por la herida de bala, otro fue puesto a órdenes de la autoridad. El arma de fuego y otras evidencias fueron incautadas por los uniformados. Recientemente el gobernador de la provincia indicó que el robo a mano armada fue el principal delito que se registró en 2021 entre Guayaquil, Durán y San Borondón. El principal tipo de robo, el robo que más afecta a la ciudadanía, que es el robo a personas, en el 2021 tuvimos 10.349 casos. Otras víctimas de los menores asaltantes también colocaron denuncias en la fiscalía contra los aprehendidos. Y ahora un hecho estremecedor. 2 niños y su madre fueron encontrados muertos en su vivienda ubicada en la parroquia Turi, al sur de Cuenca. La primera hipótesis de la fiscalía apunta a que la mujer asesinó a sus hijos y luego se suicidó. El área, normalmente rural y tranquila, se llenó hoy de policías, de fiscales, de gente buscando una explicación. En esta casa encontraron 3 cadáveres. 2 eran de niños, de 6 y 7 años, y el otro de su madre, de 34. Los menores estaban sobre una cama, la madre colgada de una viga un poco más allá. Eso hace pensar, aparentemente, de que posiblemente estamos frente a una situación de un homicidio practicado o realizado por la madre, y a su vez quien luego de cometer situación se quitó su vida. Pero aunque sea la primera hipótesis, no es la definitiva. Por ahora se sabe que los niños fueron estrangulados, pero habrá que hacer autopsias y revisar detenidamente la escena que ya fue alterada por otro familiar, la abuelita de los menores, que fue quien encontró los cadáveres. Ella señala de que fue en la mañana y vio a quien hoy perdió su vida.
cortando hierba y a los menores jugando. Después regresó para darles el almuerzo. Encontró a la madre de los menores colgada o suspendida en un cordel y sobre una viga. Ella, pensando de que estaba con vida, trató de reanimarle y bajó el cadáver. Los familiares han hablado ya con la Fiscalía y la policía, tratando de aportar datos que sirvan para encontrar las causas de la tragedia. Venía con antecedentes, problemas, depresión, de acuerdo a las primeras diligencias. Sin embargo, lo único claro en este momento es que hubo 3 muertes. El por qué y el cómo son ahora los temas a investigar. Las muertes violentas no cesan en la provincia de Los Ríos. En los primeros 4 días del año, 6 personas han sido asesinadas. El hecho más reciente se registró en el cantón Babahoyo, donde un hombre y una mujer fueron atacados a tiros. No está claro en qué momento la provincia de Los Ríos se convirtió en una de las más violentas del país. Eran las 11 de la noche cuando desde una motocicleta acribillaron a un hombre que estaba sentado afuera de una vivienda. El hecho ocurrió en la parroquia El Salto del cantón Babahoyo. Edison Javier Bajaña se llamaba la víctima. Lo llevaron hasta una casa de salud, pero allí solo se corroboró su muerte. Fue impactado en su humanidad con 5 disparos. En este hecho, una mujer resultó herida. Ella permanece en el hospital Martín y Casa. Los habitantes de Babahoyo están alarmados por lo sucedido y cuentan que aunque los disparos ya forman parte de su cotidianeidad, no han dejado de sentir miedo. Si le comento, la situación delincuencial está terrible. Cada semana un muerto, 2 muertos aquí en El Salto. Era boom, boom nada más, bala, venteada. Las muertes violentas por acá no son situaciones aisladas. La semana pasada también murió en este mismo sector un hombre asesinado. Las autoridades insisten en que estos hechos tienen relación con organizaciones delictivas que se disputan el control del territorio para la venta de droga. Y en los 4 primeros días del año ya van 6 crímenes en Babahoyo, Quevedo y Vinces. Desde hoy la función pública trabaja con el 50% del aforo en las oficinas. La medida se da por el incremento de contagios de COVID-19 luego de las festividades de diciembre. Carla Delgado conversó con el ministro del Trabajo, quien aseguró que habrá sanciones para las entidades que no cumplan con esta disposición. Son empleados públicos que este martes llegaron hasta la plataforma gubernamental en el norte de Quito. La reducción del aforo fue evidente. Incluso algunos cubículos permanecieron vacíos. Esto provocó la molestia de algunos usuarios. Es entendible por la situación, pero sí considero que los ciudadanos que estamos tratando de hacer nuestros trámites somos quienes pagamos los platos rotos, ¿no? La disposición del 50% de aforo para la función pública se da por el alto número de casos de COVID-19. Una medida preventiva que, según el ministro de Trabajo, Patricio Donoso, pretende evitar el contagio entre funcionarios, como ocurrió el año pasado. Habían 7,000 contagios en abril del año pasado y ese fue el tope de contagios en esta pandemia. Hoy el Ministerio de Salud pronostica que vamos a superar ese valor, que es sumamente preocupante. Agregó que las entidades que incumplan con la disposición serán sancionadas. ¿Cómo haremos el control? A través de los inspectores que en forma aleatoria acudirán a las diferentes instituciones públicas. En el registro civil, por ser parte de los sectores estratégicos, la reducción del aforo se ordenó solo en la parte administrativa. El tema administrativo está al 50% y el tema operativo estamos atendiendo con nuestros operadores para poder brindar a la ciudadanía toda la atención y sobre todo garantizar el derecho que el ciudadano tiene a la identidad. Aquí se ha puesto mayor cuidado en las medidas de bioseguridad. Todos los cubículos tienen protección para evitar contagios. El Ecuador tiene al menos unos 450,000 funcionarios públicos. Esta medida regirá hasta el 23 de enero. Sin embargo, de acuerdo a la situación epidemiológica, podría mantenerse. En las últimas 2 semanas aumentó la ocupación en hospitales privados y del Seguro Social en Guayaquil por casos del COVID-19. Según médicos consultados, la mayoría de los pacientes internados han recibido las 2 dosis de las vacunas, por lo que piden a la población extremar los cuidados para evitar contagiarse con la nueva variante Omicron. Bessie Granja nos informa.
Siguen llegando pacientes graves con COVID-19 a hospitales públicos y privados, y lo que más preocupa a los médicos es que la mayoría ha recibido las 2 dosis de la vacuna contra esta enfermedad. Así lo confirma Estenio Ceballos, jefe de la unidad de cuidados intensivos de la clínica Alcíbar en Guayaquil. Todos los pacientes que están críticamente enfermos, al menos que tenemos en nuestra área, en nuestro hospital, están vacunados con 2 dosis, tanto Sinovac, Pfizer o AstraZeneca. La alta ocupación de camas en las unidades de cuidados intensivos complica la situación para quienes buscan una plaza. Suani Fajardo es familiar de un paciente con síntomas sospechosos de COVID-19. ¿Cuántas horas recorrieron para conseguir una cama en cuidados intensivos? Nosotros salimos más o menos 2 de la mañana y llegando al que nos recibieron al paciente fue más o menos tipo 3 de la tarde, donde lo cual generó gastos en ambulancia. ¿Cuánto fue el gasto que se generó por el recorrido en ambulancia? $840. En el Hospital del Seguro Social de Los Ceibos se observa la misma situación. Allí siguen llegando personas con síntomas sospechosos de coronavirus, algunos incluso usando tanques de oxígeno. Tenemos un total de 58 pacientes que están ingresados y que están distribuidos de la siguiente forma. Tenemos 12 pacientes en el área de unidad de cuidados intensivos, 22 pacientes que están en el área del área de observación y 24 pacientes que están en el área de hospitalización. Según el último informe epidemiológico, en Guayaquil actualmente se registran 5 muertes diarias por coronavirus, mientras los contagios por esta enfermedad se triplicaron. Autoridades de salud detallan que en la actualidad existe una ocupación del 77% en las camas de hospitalización y de cuidados intensivos en la red de salud pública por la atención de pacientes con COVID-19. La variante Omicron llega a la región amazónica. El primer caso se registra en la provincia de Napo, desde donde nuestra corresponsal Elizabeth Quesada nos informa ahora. Se encienden las alarmas en Napo tras registrarse el primer caso de la variante Omicron en esta provincia amazónica. Se trata de una mujer de 22 años, oriunda del cantón Archidona, quien retornó desde Argentina el pasado 17 de diciembre. Ella ahora está aislada en su vivienda con síntomas leves. La paciente es el contacto del primer caso confirmado de la variante Omicron en el país, porque la paciente venía en el mismo vuelo aéreo. Desde el primer momento ha sido vigilada por todo el equipo de epidemiólogos de la Coordinación Zonal 2. Estuvo vacunada primera y segunda dosis. La muestra fue tomada en Tena, capital de Napo, y secuenciada por el laboratorio del Instituto Nacional de Investigación en Salud Pública, INSPI. Este caso sospechoso, digámosle en primera instancia, fue a mediados de diciembre. Se confirmó después de unos 10 días más o menos y pues al momento la paciente es estable. 4 personas de su círculo familiar permanecieron aisladas, pero al momento ya se les realizaron las pruebas y su resultado fue negativo. En Napo se registran cerca de 4,000 casos de COVID-19 desde que inició la pandemia. En las últimas 24 horas se han reportado 19 contagios nuevos. El 38% de casos son de la variante Delta. Y bien, amigos, aquí estamos concluyendo nuestro noticiero. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que mañana muy temprano, 5:55, vuelven las noticias a Ecoavisa. Que pasen muy bien. Nos veremos mañana.